vamos podemos a introducir un actor, un actor en esta charla, y estoy hablando de la diputada Betiana Díaz del MPP. Betiana, buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo bien. A ver, arranquemos por rendición de cuentas. Se votó en general, se empieza a votar el articulado. Y como siempre, ¿no? El famoso tema de la frazada corta. Hay que darle a unos, pero se desampara a otros y todos quieren un poco más de plata. ¿Por dónde entendés tú que deberían pasar las prioridades? Bueno, esta rendición en particular es crucial, ¿no? Es decir, define, no es como otras rendiciones de cuentas, es la última en la que se puede aumentar el gasto. En la que se puede aumentar el gasto. El año que viene lo que hacemos es una rendición que es más casi que de cierre de balance, de ejecución, son 2 renglones, ¿no? Y hay poca discusión. Y en este caso, en esta rendición particularmente, bueno, se financia no solo el ejercicio que viene, es decir, el ejercicio 23, ¿no? O sea, vamos contando siempre para atrás 24, sino que también el año 25. ¿Por qué? Porque se repite el mismo presupuesto hasta que el próximo gobierno ponga en vigencia su presupuesto nacional, que es el 1 de enero del 26. Ajá. Es decir, hay que determina lo que es el financiamiento de varios años para adelante. Sí. Y en esta rendición, más que de frazada corta, pasa algo que es interesante. Se corta con esta lógica del recorte sobre el recorte, ¿no? Esto es importante decirlo también. Nosotros veníamos de una contención muy fuerte del gasto, una caída en la ejecución presupuestal, un recorte muy grande en algunas áreas, pero en esta rendición de alguna forma se empieza a empatar, es decir, no se sigue recortando sobre las mismas partidas. Partidas que financian políticas públicas que afectan la vida de la gente todos los días. Seguridad, salud, educación, defensa, bueno, todo lo que conocemos, ¿no? Respecto a defensa, por ejemplo, Cabildo Abierto pide un aumento para grandes sectores de los militares. Para algunos grados, sí, dentro de la oficialidad algunos grados y para todo el personal subalterno. Sí. No nos sorprende, porque en realidad nosotros lo que decimos es, haciendo las cuentas, ajustando por inflación, el personal militar sigue perdiendo salario, ¿no? Y esto es parte de lo que vino a plantear el Frente Amplio en el caso de la comparecencia del ministro Javier García, pero también lo vino a plantear Cabildo Abierto, que es un socio de la coalición. Es decir, ¿dónde está la recuperación salarial, sobre todo de la tropa, ¿no? De los salarios más sumergidos del personal militar? Y bueno, el personal militar y el personal policial, por ejemplo, solo se empobreció en este gobierno. El poder de compra de los salarios del policía y del militar solo cayó. Entonces, esto es parte de lo que decimos que hay que atender. También pasó con los docentes. Bueno, las prioridades acá parecen estar desordenadas, ¿no? Casi la mitad de lo que es el incremento de gasto que se plantea en esta rendición, que es en torno a unos 70 millones de dólares, se destina a obras viales, que está muy bien, nosotros decimos que está muy bien, pero bueno, eso ya estaba comprometido, ¿no? Y a obras por PPP, algunas otras obras por PPP que están planificadas y que van a ser muchas de enganche, como pasó en este periodo. Y luego está la plata de salud mental, que son 20 millones de dólares, que además ahora cambió en la distribución, es decir, agregan al Clínicas, un programa muy bueno que nos presentó Álvaro Villar a los legisladores, pero que no se incrementan recursos para desarrollar este programa, sino que se le recorta a los que ya tenían partida asignada para poder financiar estos 120 millones de pesos. De hecho, se cuentan de lo que sale de la Universidad de la República, sí, ¿no? Que se cuenta como una asignación pidió, a la... Se cuenta eso para Clínicas desde ahí. El rector quedó contento. Sí, es que... hay un aumento de 240 millones de pesos para la UDELAR. Más o menos, sí, en el costeo aparece plata para diferentes áreas. Ayer hablaba con algunos ex legisladores que me decían, bueno, ¿cómo está pidiendo la universidad en lugar de usar su autonomía, digamos, administrativa también y decir, bueno, necesito esto y voy administrando, sino que explica para qué los artículos que manda para que votemos los legisladores y legisladoras explican a qué se va a destinar cada fondo? Por ejemplo, están los fondos para atender a la población vulnerable, de estudiantes a través de becas. 20 millones son para becas. Para becas. Después 60 millones para el interior del país, 20 para sueldos, pero los sueldos siguen siendo insuficientes. Siguen siendo muy bajos los salarios.
salarios atendemos universitarios. a estudiantes, cada vez más estudiantes, con las mismas horas docentes, los grados más bajos siguen estando sumergidos, los funcionarios también, y además la gente que tiene mejor preparación se está yendo, porque no tenemos dedicación total para dedicarles a la gente que ya los vimos cómo socorren en la pandemia o cuando la crisis del agua y después se van, ¿no? Entonces, un 6% para la universidad, si bien salió algo, pero es muy poco. En no alcanza esta para rendición, sostener. en realidad, parte de lo que pasaba era eso, ¿no? Se había caído de las prioridades del gobierno la educación. Y a veces hay algo que no cierra y es los discursos del gobierno frente a lo que hace el gobierno efectivamente y cómo lo financia. Porque uno políticas públicas sin financiamiento no tiene. O sea, con creatividad no se financia una política pública y eso me parece también importante decirlo. Pero a ver, pasó con la partida de primera infancia. Este año nos dimos cuenta de que la mayoría de los organismos no usaron la plata y era la gran prioridad de la rendición de cuentas 2020 que discutimos en 2021, que la plata entraba en vigencia de 2022 y el Ministerio de Salud Pública no gastó un peso de la partida de primera infancia. ¿Dónde está la prioridad para la primera infancia? Sabido ese, entonces, lo hablábamos, habrá un incremento presupuestal para la UDELAR y, bueno, hay corporaciones que están peleando, por ejemplo, para los más sumergidos en el caso de los militares. ¿Dónde entendés tú que todavía no se vislumbra un aumento presupuestal y que lo merecen? Bueno, yo creo que asegurar la recuperación salarial es parte de lo que además va a mover un poco la aguja y donde no se vislumbra, por ejemplo, es justamente para grandes sectores como si hay alguna tensión dentro de los jubilados y pensionistas, como en esta rendición se costea lo que es la erogación por el cambio, digamos, la exoneración del IAS, ¿no? No hay ninguna atención para los jubilados de recursos más bajos, ¿no? Es decir, de las jubilaciones más bajas. Lo mismo pasa con que no hay políticas activas de empleo financiadas. Nosotros teníamos una asignación en la rendición de cuentas pasada que era muy buena, 342 millones de pesos en una partida para generar políticas activas de empleo. ¿Sabes cuánto ejecutó el gobierno, César? No. 0 pesos. En políticas activas de empleo. 0 pesos de 342 millones de pesos. Es decir, hay algunas ejecuciones ahí que está claro que, bueno, el gobierno da la señal de incluir. Ahora estaba revisando con esto que dejó Cabildo, que es una propuesta de incremento salarial. Estaba viendo, el año pasado pedían, por un problema que tenían en sanidad militar, una partida para compensar al personal médico, ¿no? Y pedían casi unos 50 millones de pesos, que para el presupuesto nacional no es mucho, para sanidad militar y los niveles de ejecución para compensar médicos sí, es muchísima plata, y decían de dónde se financiaba, ¿no? Sacaban plata de una partida de la URSEA, sacaban plata de otra partida, y así juntaban los 50 millones. ¿Sabes cuánto ejecutaron a través de esa asignación, de los 50 que pedían? 9, es decir, el gobierno le transfirió 9 millones a los médicos de sanidad militar. Entonces, acá, obviamente, que entre las prioridades, en primer lugar, está cumplir con lo que se compromete el gobierno, que no es lo que ha pasado, ¿no? Es decir, ¿dónde está la prioridad para la transformación educativa? Yo, partiendo de que... Bueno, para la educación hay un notable incremento, ¿no? Hay un incremento ahora, sí, pero de todas maneras lo que nosotros decimos es, durante todo este tiempo, lo que se perdió no se recupera. Nunca se recupera. No se recupera. Bueno, sí, pero una maestra grado 1, Antonio, que empieza a trabajar y que agarra 20 horas en una escuela, trabajando un solo turno, sí, perdió a raíz de 2.000 pesos por mes entre 2020 y 2021. Sí, hubo sectores que perdieron mucho y hubo sectores que nunca perdieron salario real a pesar de la pandemia, como el sector de la construcción. Y te cuento, digo porque está bueno lo que tú decís en cuanto al salario real y demás. Sí. El Frente Amplio, con poder el de PIT-CNT, compra, con las cámaras empresariales y el gobierno se comprometieron en la pandemia con un documento escrito a que se iba a recuperar el salario real al final del periodo. El Frente Amplio no, el PIT-CNT. El PIT-CNT, bueno, y
todavía no terminó el periodo, pero yo te cuento algo. Sí. El salario real es de junio a junio. Sí. La salud un 8.4% real aumentó. Un Real 6 con respecto a 2021, con respecto a junio 2019. Junio a junio. Ah, claro, con el año pasado, con un salario que ya caía. Y ojo, claro. sí, pero sobre un todos salario los que cayó. todos los indicadores de empleo hoy Sí. están, todos son positivos. Sí. Todos. Inclusive los ingresos de hogares. Incluso el aumento de 100.000 trabajadores por debajo de la línea de los 25.000 pesos Sí, nominales. bueno, pero Así se está esa recuperando el empleo en Uruguay. Esa variable Así se todavía, está recuperando esa el empleo. variable, digamos, Podemos hablar durante mucho del mercado de 15 trabajo, años, durante pero 15 cero podemos pesos- hablar mucho. Cero Lo que pesos de qui- ejecución en políticas ¿Sabes a qué activas de quiero ir? empleo es plata para esos ¿Sabes a trabajadores. qué quiero ir? A que el compromiso de que el salario real esté al mismo nivel todavía no terminó. Y Claro. este es un momento. De hecho, COFE con los públicos han quedado contentos desde el año pasado, que ya estuvo un acuerdo. Ahora los privados. Cuando Y tú el decís han compromiso es de quedado ahora la renta. contentos, ¿a ¿Eh? qué te referís? ¿Eh? ¿Han quedado contentos? ¿A qué te referís? A COFE. COFE ¿Pero lo ha a qué te manifestado referís cuando decís públicamente. han quedado con contentos? Y lo ha dicho. Que estamos Nosotros estamos conten- conformes con el bueno, acuerdo que nosotros conformes- tuvimos con el gobierno. Conformes en una situación Bueno, sí, está pero bien. también hay que contar toda la historia. Sí. El primer año de la pandemia, la central sindical lo que hizo fue comprometerse a decir, Sí. bueno, perfecto, nosotros entendemos que la economía cayó, y cayó un 6% por lo menos el Dijeron, producto. vamos Perfecto, focalizar bueno, en el empleo. nosotros postergamos Exacto, en fue pos de así. cuidar las fuentes laborales y la economía, Exacto, fue así. nuestro crecimiento salarial, pero con el compromiso que se escribió en el artículo 4 del presupuesto Sí. nacional del año 2020, que se iba a recuperar al final del periodo el Exacto, mismo eso- nivel salarial. eso mismo. Es decir, nadie va a crecer salarialmente, ver, exacto. se va con suerte a poder tener la misma capacidad de compra Exactamente. que en el último año del gobierno Frente Amplio. Exactamente. Bueno, perfecto. Sí, sí. Ese, Hay variables que están mejores ya, ¿no? ese acuerdo se Vamos a se ver el año hizo que viene. Y luego se postergó. No se postergó si el gobierno Se todavía no postergó terminó. porque en el 2021 los niveles de recuperación Claro, pero eso fue no un periodo- acompañaron. Sí, bueno, eso pero- fue por parte del Poder Ejecutivo, no fue en Claro. acuerdo con COFE. Está la foto de José López con Marcelo Abdala saliendo Sí. diciendo, bueno, Cortijo y su combo, ¿no? Era ese Sí. el titular. Bárbaro. Pero Frente Amplio dijo, vamos a hacerlo antes, Llegó es el verdad año eso. 2022. Llega el año 2022. Empezamos a preguntar cómo se estaba dando la recuperación económica. Interpelación a la ministra de Economía en mayo. Bien, ¿a qué se compromete Azucena Arbeleche? A hablar del crecimiento real del salario de un 6%. Sí. ¿Real con respecto a cuánto? Porque para hablar de crecimiento real del salario, y acá estamos hablando de un componente que es la mejor política social, el empleo. El salario, Sí, está además, mejor es lo que ahora. permite que la gente pueda ser autónoma, que el Estado no tenga que invertir en otras políticas para poder sostener la vida de la gente, ¿no? Es decir, seguramente accedo a un mejor desempeño en la educación, en la salud, accedo a mejor calidad de servicio, bueno. Pero viste que en empleo estamos mejor que hasta el 2000. En indicadores, García en Mieres, números, 17, ¿no? en números de García empleo, Mieres en mejor. números de empleo, sí. Hay varias cosas que pasan ahí. Ingreso Y te hogares decía, también mejor. ¿Cómo, por ejemplo, crece el empleo en Uruguay? ¿Cómo crecen los niveles de empleo? Con jornales solidarios y con aumento del peso relativo de los trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos. En un escenario donde la economía crece. Sí. Donde este gobierno dice, bueno, yo al final del periodo te voy a dar la misma capacidad de compra con tu salario Sí. que en 2019, pero la economía va a crecer un 9% por encima de No los niveles sabemos cuánto va de a 2019. Bueno, esas son las proyecciones que escribe el gobierno todos estos al años. 9% en todo el periodo, Al final del decimos. periodo, en términos de lo que va a ser el crecimiento de producto, esas son las estimaciones. Y les pedimos los fundamentos si el gobierno los da, que a mí me puedan convencer o no, es distinto, o que yo esté de acuerdo o no, porque eso sí tiene que ver con otras cuestiones. Ahora, lo que decimos ¿No es, en un entendés que el escenario... aumento del empleo es insuficiente conforme el crecimiento económico? No, digo, me parece que hay que hablar de la calidad del empleo también. Porque si yo, los jornales solidarios, por ejemplo. Crece, pero es ¿no? precario. Los jornales solidarios son Sí. 13.000 pesos por mes. El gobierno este año lo extendió hasta diciembre del año 24. Es decir, que ya asumió que para seguir sosteniendo los niveles de empleo, en particular en el interior, no va a desarrollar otras políticas activas de empleo, sino que va a sostenerlo con jornales solidarios. Jornales solidarios son 13.000 pesos nominales. En la mano quedan 10.500,
211. Sí, no es un Bueno, un esa gente es la salario. que al final del mes termina yendo al comedor municipal, si tenés gurises, Pero antes no había gente que iba claramente. al comedor municipal. Había 400.000 personas que estaban en esa misma No, situación. Y no, ahora, tú estás con tú pandemia, estás con hablando- guerra, tú con estás hablando sequía, de informalidad, que no es lo mismo que personas que ganan menos de un Menos de salario 25 mínimo. meses, claro, menos de un mínimo, salario mínimo. menos de un salario mínimo nacional. Estamos hablando de otras cosas. Entonces, lo que digo es, está bien, uno puede decir, estamos mejor en términos de empleo, ¿a qué costo? Y de ingresos. Al costo de que en una economía que crece, los salarios caen, los salarios se sumergen, los salarios precarizan, ¿no? Es eso en realidad lo que estamos viendo. Entonces, me parece que el gran desafío que tenemos hoy, como país, no es un problema solo del gobierno, pero si este gobierno tiene 342 millones de pesos para invertir en una partida a través del Ministerio de Trabajo y ejecuta 0 pesos, Bueno, es ahí decir, hay ¿cuál un es la tema de prioridad que gestión, se pero está eso- dando? ¿Cuál es la prioridad que se está dando a la recuperación de la calidad del empleo? ¿Cuál de las batallas que tiene pensado dar el MPP o el Frente Amplio todo crees que pueden llegar a ganarla desde la oposición? Porque Bueno. ahora empieza a votarse el articulado punto por punto y después pasar a la otra Cámara. ¿Cuál decís, bueno, acá creo que hay consenso o podemos llegar a establecer un consenso? Bueno, yo creo que es muy difícil llegar a consensos por cómo está funcionando la Cámara hoy en el marco de esta discusión. Es decir, hay una polarización muy grande, no con el Frente Amplio, sino la interna de la coalición de gobierno. Y estos días que nosotros votamos y que votamos articulado dentro de la comisión, es decir, nosotros votamos todo el proyecto más todos los aditivos que aparecieron y realmente el clima es de tensión constante, ¿no? Y la tensión ya no es con nosotros, Ya sino es a que la es interna del adentro. oficialismo. Entonces eso hace también que muchas veces las propuestas de la oposición terminen como en una agenda muy paralela, ¿no? Si viene a última hora el diputado Perrone de Cabildo Abierto y mete el aditivo 190, es decir, para que vean la cantidad de modificaciones que planteó la coalición, porque el Frente Amplio de esos 190 habrá planteado con suerte 40 hojas para el proyecto original. A ¿no? propósito, a veces los politólogos señalan ciertos puntos de contacto, ciertas simpatías ideológicas entre Cabildo Abierto y el MPP. Algo que de repente algún trasnochado puede sorprenderse, pero los politólogos dicen que no están alejados el MPP y Cabildo Abierto. Y Mujica y Manini en particular. ¿Cómo lo ves Es tú? una pregunta que nos hacen a veces. A ver, yo creo que tiene que ver un poco con un planteo que es nacionalista, ¿no? Es decir, creo que eso es lo que puede llegar a ver en común. El tema es qué es lo que atraviesa ese planteo nacionalista después, porque bueno, una cosa es Cabildo, que tiene su ideología de derecha y que capaz que sí es una expresión mucho más popular de la derecha, incluso en el territorio, pero con planteos que son liberales en términos de economía, ultraconservadores en términos de lo que es agenda y ampliación de derechos. Sí, pero por otro lado y en el están en caso- contra de y en el ampliar caso- la ley forestal, por ejemplo. Y en el caso la del vetó el MP, y en el caso presidente. del MPP, capaz que el punto de contacto es también ahí, ¿no? En un planteo más nacional, más popular, pero desde una perspectiva de izquierda. Y en ese sentido, cada vez que se discuten proyectos, por ejemplo, que de alguna forma se pueden entender, y esto a veces son interpretaciones, que pueden estar hipotecando la soberanía del Estado uruguayo, a veces desde una visión más nacional, y sí, se encuentra un aliado ahí. Pero no quiere decir que tengamos ni la misma agenda, ni entendamos que, a ver, los problemas que tiene la gente son los problemas que tiene la gente. Sí, sí. Son lo mismo. Te cambio de tema, ya voy, Dani. No, que antes ¿es de rendición? Sí, Dale. era de la rendición. ¿Qué pasa con la ley de teatro, no? Porque ¿qué lugar tiene la cultura? Sí. ¿Qué lugar tienen las artes? En ese sentido sería el Ministerio de Educación y Cultura que tendría que pedir que haya la promulgación de esta ley. Esta ley está del 2019. Hace unos días salió el Teatro del Galpón a decir que les queda fondos noviembre, hasta diciembre, diciembre sí. nada más. Incluso en este periodo, el Banco República, que compraba una cantidad de entradas al Galpón, ya no lo hace más, Antel tampoco. El Teatro Independiente queda sin subsidios, todo el Teatro Nacional sin subsidios, y están esperando por esta ley.
¿Qué pasa en la rendición de cuentas con esta ley? Nosotros en esta rendición de cuentas lo que recibimos a la FUTI, la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, el Sindicato Único de Artistas, y nos vinieron a plantear justamente que, bueno, en el marco de que esta ley nunca fue financiada por este gobierno y que un subsidio que tenía la FUTI para funcionar, que se daba a través del MEC, se recortó de 14 millones de pesos a 7 millones de pesos, eso estaba generando muchos problemas operativos. La pandemia en realidad les impidió seguir produciendo también. En el caso de los teatros fue muy evidente y ahora lo que nosotros planteamos fue, bueno, mientras el gobierno decide qué hacer con la aplicación de la ley de teatro independiente, que genera un financiamiento para todo lo que son las salas, asignar una partida de 40 millones de pesos, que es lo que les permitiría no solo al Teatro El Galpón, que es el que está en CTI hoy, ¿no? El Teatro El Galpón cierra a fin de año si no encuentra financiamiento. Eso es lo que nos están planteando. 75 años de teatro independiente, ¿no? Y además también una historia de posicionamiento en Latinoamérica, de reconocimiento Exiliados de en nuestros el actores. Galpón. Es a donde vienen muchos Una actores. resistencia. Un bastión de resistencia cultural. Bueno, una nos propiedad artística decía, en toda la nos decía sala. Héctor Guido lo que no pudo la dictadura, porque nosotros tuvimos un decreto de clausura, igual claro. resistimos en el exterior y volvimos y abrimos y seguimos militando y seguimos también acercando el arte, haciendo programas que operativamente tienen un costo muy alto, pero que es cómo se acerca la cultura, por ejemplo, a los escolares, ¿no? Eso lo hace el Galpón, todos pasamos por el Galpón. Bueno, ese aditivo ayer no lo votó el oficialismo, lo vamos a volver a proponer en sala y en todo caso que también el gobierno sea responsable de cómo ha desfinanciado las políticas y la institucionalidad cultural, porque ahí cuando uno revisa la ejecución resulta que también hay caída en lo que es la ejecución presupuestal. 100 millones de pesos en institucionalidad cultural con respecto al año pasado. Bueno, hoy estaríamos evitando el cierre de estas 8 salas más el Teatro del Galpón, que dicen que no llegan a marzo. Pero es una ley que ya está votada, que fue votada por mayoría en el Parlamento. O sea, parece descabellado. Por todos los pensar partidos, que todos los partidos además. apoyaron esto y ahora no hay plata para financiarla. Cuando es una ley que en el mundo hay en muchos países, porque se sabe que subsidiar la actividad cultural para que llegue a las personas y que mejore la calidad de vida de las personas también. Estamos hablando de salud mental, estamos hablando, bueno, esto también tiene que ver la cultura y el arte, ¿desde qué lugar? Nos interpela, nos pone espejos para mirar el mundo, nos hace ver lo que queremos. Bueno, esta ley está y no hay un dinero para subvencionar a los teatros. Me parece increíble y que en esta ley de presupuesto no aparezca. Nos tendría que estar llamando a todos la atención, ¿no? Pues para todo el país también. Betiana, bueno, al respecto ya opinó Betiana. El plenario nacional del MPP resolvió el pasado fin de semana no apoyar un eventual plebiscito para derogar, en busca de derogar la reforma de la seguridad social. Y en este sentido choca con la postura del Partido Comunista. Por lo menos Óscar Andrade, connotado legislador, dijo: si el PIT-CNT se mueve buscando firmas, no va a estar solo, vamos a estar con ellos. ¿Por qué esta postura del MPP? Bueno, nosotros venimos teniendo, desde que inició la nueva dirección nacional hace muy poquito tiempo, esta discusión, porque estaba en la agenda del PIT-CNT también, ¿no? Y de hecho nosotros hemos tenido como Frente Amplio y como MPP particularmente un gran aporte a lo que ha sido la última campaña de recolección de firmas. Y realmente nos parecía que teníamos que tener una definición temprana de este tema para poder llegar con una postura digamos, para nuestros compañeros y compañeras que participan de la estructura sindical, porque muchos del Frente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras participan en su sindicato, son dirigentes de su sindicato, integran la mesa representativa del PIT-CNT, por ejemplo, algunos. Bueno, en ese caso teníamos que tener una postura cerrada y lo que planteamos fue: no es el momento para concentrar los esfuerzos, abrir un nuevo frente, digamos. Abrir un nuevo frente y concentrar los esfuerzos en lo que es una campaña de recolección de firmas que ya vivimos la última, que fue histórica, ¿no? O sea, fue la campaña que más, juntó firmas, recogió firmas en todo el país, en la historia de lo que ha sido la democracia directa en Uruguay, que tiene muy buena fama en ese sentido con respecto a los países de América Latina, ¿no? Pero sí también requiere un esfuerzo
enorme, un desgaste enorme, y esto se junta de alguna forma con la agenda de un año electoral, donde hay un frente amplio, en sí. sí, que ya de por sí es agotador, pero también es cierto que si bien para mí, particularmente, ¿no? Como militante política, lo digo esto, nuestra militancia no se agota en lo electoral. Sí entendemos que nos jugamos un partido muy importante en el 2024 con un Frente Amplio que cada vez está mejor posicionado en las encuestas y que ha asumido públicamente el compromiso de trabajar en una reforma alternativa de la seguridad social, como lo planteamos desde el día 1. Bien. Nosotros nunca dijimos que no queríamos reforma, dijimos que esta no era la reforma. Está claro. Una ¿Querés preguntarle por la reforma, por financiamiento? O... puede ser el financiamiento. No, porque también. había quedado pendiente. sobrevolando. No, le iba a preguntar sobre el programa de gobierno del Frente Amplio, pero está bueno, ya que estás acá. Los partidos políticos tienen obligación en presentar los aportes. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que falta para que se cristalice la información o vaya a saber qué? La sanción, capaz, no sé. Bueno, lo que pasa que, en primer lugar, el financiamiento de los partidos es mixto, es público y es privado, sí. ¿verdad? Es decir, nosotros reivindicamos mucho el financiamiento público de las campañas electorales porque eso permite mucho más transparencia. Y eso está clarito, me imagino, de la Corte Electoral. Eso está claro, eso está claro. Y luego, las declaraciones se tienen que hacer, pero cuando se hacen mal, cuando hay información incompleta, cuando se declaran, por ejemplo, hay fondos que pueden ser declarados como anónimos hasta un cierto monto, que son más o menos unos 10.000 pesos, es muy poquito realmente. Es alguien que vendió un lechón y puso en la campaña del candidato en su departamento, ¿no? Estamos hablando de esos casos. Pero bueno, también esa es una vía para poner otros gastos divididos, fraccionados. Y no hay controles en el sentido de que la Corte Electoral no tiene capacidad inspectiva sobre esto. Recibe, si certifica que los partidos cumplan con presentar, las sanciones no se aplican. Entonces, ¿qué pasa? El financiamiento de los partidos políticos, como bien decía Jorge, como bien decías tú, Antonio, es fundamental porque, ¿qué pasa? Tenemos que saber quiénes están financiando las campañas, en primer lugar porque Uruguay tiene una tradición de regulación y no de prohibición. Y en ese sentido nosotros, por ejemplo, tenemos espacios de lobby institucionalizado. Esto que hacemos ahora en la rendición de cuentas, de estar reuniéndonos permanentemente con grupos de presión, como se llaman, o sindicatos, organizaciones sociales, está institucionalizado, ¿no? Claro. Exactamente. Lo digo sin ningún sin ninguna acepción negativa de la palabra lobby. Sociológicamente ¿no? se llaman grupos de presión. Entonces, realmente lo que nosotros decimos es cierto que muchas veces se define a través del financiamiento cuál es la agenda de un gobierno, ¿no? Eso lo hemos visto en otros países, sobre todo, y sobre todo en Estados Unidos. Creo que hubo un antes y un después con la campaña de Bernie Sanders y la oposición al financiamiento a través de los super PAC y el crowdfunding, es decir, el financiamiento de microdonaciones que le permitió llegar a los niveles de Hillary Clinton casi, ¿no? O sea, teníamos ahí, por ejemplo, una agenda paralela de financiamiento que le diera más independencia a lo que era la agenda que podían construirse en una posible victoria. Entonces lo que falta son herramientas, mecanismos de control, y el Parlamento no ha querido legislar. ¿Por qué? Porque nosotros en la legislatura pasada, algún partido político en particular, quienes hoy son gobierno. Hoy el gobierno no quiere este análisis. Y si la quisiera, nosotros tenemos y una los gobiernos comisión. Anteriores la querían, pero no lo hicieron. No, es que necesita mayorías especiales. Se necesita para cambiar ley electoral, que es donde se enmarca esto, se necesitan mayorías especiales. Pero para hacer todo más lo que controles tiene porque la norma también, ya está. Sí, no, porque yo y por sigo sin ejemplo, para entender, medir la cantidad, verdad, a ver, sigo sin entender. hay muchos capítulos dentro de lo que fue la propuesta inicial de la ley de financiamiento de los partidos políticos que tenía
tenía que ver hasta con la utilización en términos de igualdad de los espacios de medios de comunicación. O, por ejemplo, la regulación del precio. Sabemos que el Partido Nacional en la campaña pasada pagó tres veces menos de lo que pagaba el Frente Amplio el minuto de televisión. Sí, yo sé que en otros diarios pagan también el doble que el Frente Amplio. Eso en realidad... Eso lo sé también. Sí, bueno, lo que pasa es que también hay que ver... Es así, los medios del mercado. Claro, sí, Digo, sí. Pasa con todos los partidos políticos. Pero en el caso de una campaña electoral donde yo le tengo que llegar a los electores, bueno, obviamente que hay una inclinación de los medios de comunicación todos para todos apoyar lados. a unos o a otros. Sí. Eso entendemos que hay que regularlo. Es decir, la pauta publicitaria, está bien que los canales la tengan, pero debería regularse. porque Para que todos puedan acceder en primer lugar y también para que haya un precio transparente, ¿no? Betiana, lo que ha pasado con la ley de financiamiento de partidos políticos es que se ha intentado más de una vez y termina encajonado. Sí. Es algo que también pasa... Llegó a plenario en diputados, ¿eh? Bueno. Llegó a plenario en diputados. Está bien, en la pero no presidencia termina de de Jorge Gandini. En la legislatura pasada, estamos hablando de 2018. Me estaba acordando de la presidencia de Jorge por eso. El miembro informante era Pacha Sánchez. Nosotros presentamos el proyecto y quien hoy es oficialismo, entonces oposición, no dio los votos. Está bien, Salió yo voy de a una esto. comisión también. Hoy hay una comisión de seguimiento del financiamiento de los partidos políticos justamente para seguir discutiendo estas cosas. Yo voy ¿no? a esto. Hay un consenso en la teoría de que sería deseable, pero no termina de avanzar. Algo similar ha pasado con la ley de talles, un proyecto que ha estado encajonado, se presentó un par de veces, quedó encajonado y me consta que tú lo presentaste y lo estás llevando adelante. Hoy hablábamos más temprano porque hoy entrevisté a Vicky Ripa, que es una activista por la diversidad corporal y precisamente está militando junto a ti en esto. ¿Por qué es importante, es imperioso una ley de talles en Uruguay? Bueno, nosotros entendemos que hay un montón de problemas que tiene la gente del acceso a los talles, que lo relevamos, es decir, que no son impresiones nuestras, que ID Retail hizo por segunda vez una encuesta sobre el acceso a talles en Uruguay y el 63% de las personas declaró tener problemas para acceder a talles, a su talle. Esos son datos que son muy importantes para poder sostener por qué es importante. Este es un problema que mucha gente dice, bueno, el mercado lo resuelve. Bien, ¿y por qué no lo resolvió hasta ahora? El hecho de que hay distorsión de talles, de que yo voy a una tienda y realmente lo que hay que entender es el impacto que esto tiene en la salud integral y mental de las personas en un momento donde se disparan las consultas por trastornos de conducta alimentaria luego de la pandemia, donde tenemos los números que tenemos con respecto a lo que pasa en salud mental y en particular en suicidios, donde tenemos que de alguna forma como Estado garantizar esto. Y por otro lado, nosotros le adjuntamos esta visión de ampliación de derechos, pero también con un espíritu que lo hemos venido charlando con todos los partidos en la Cámara que firmaron este nuevo proyecto, que no es el mismo proyecto que presentó Enciso y que presentó Pía Biestro en el 2016, incluyendo por lo menos algunas medidas que tendieran a cuidar a lo que son los sectores de la producción y comercialización, como por ejemplo estímulos fiscales. Lo que pasa que, claro, el Parlamento no tiene la posibilidad de hacerlo porque es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y facultamos entonces por esa vía al Poder Ejecutivo a generar los estímulos fiscales para poder apalancar a lo que es al sector vestimenta y en particular al comercio y la importación. Y después hay una serie de medidas que no requieren financiamiento, que no tienen un gran impacto en lo que ya se hace en la comercialización de vestimenta, pero que tiene un impacto muy fuerte en la vida de las personas. Por ejemplo, remarcar lo que es el talle único. Claro. Cuando nosotros hablamos de eliminar el talle único, nadie tiene que tirar una prenda. Es decir, ese talle tiene una medida. Un reetiquet, me decía Ripa, una coherencia entre los talles. Exacto. ¿no? Claro. Nosotros pedimos que se construya Que una los tabla, S sean todos iguales, que los M sean todos M. una tabla nacional de talles. ¿Qué es lo que tranca hoy la ley? ¿Qué es lo que si vos decís, hoy está trancando tal cosa? Bueno, en realidad hoy Los no comerciantes, hay ninguna tranca. ¿No? Nosotros la sacamos hace un mes antes de la rendición de cuentas, está en plenario.
yo he escuchado en prensa gente mintiendo, diciendo volvió a comisión. No, no volvió a comisión. Es mentira. Yo soy la presidenta de la comisión. Claro. No volvió a Lo que comisión. pasa, A mí no me pueden decir que volvió a comisión. esta ley empezó en 2007, ¿no? Esta ley empezó en 2007, se volvió a presentar en 2016, la retomamos en 2020. ¿Y qué hicimos? Con ese proyecto y con el proyecto de Linger del Partido Colorado de Maldonado, que era el titular mientras Cardoso actuaba como ministro, ahora no porque volvió, pero en ese momento el Linger presenta un proyecto de normalización de tallas que iba en el mismo sentido, es decir, tener una tabla nacional regular, tener una coherencia de talles, perfecto. Juntamos los dos proyectos después de generar algunos acuerdos en la redacción y presentamos un proyecto firmado por el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, que son todos los partidos con representación en la comisión. Y esto lo presentamos un poquito antes, lo aprobamos un poquito antes de que iniciara la rendición de cuentas. Se aprobó el 6 de junio en comisión y el 30 ya estaba entrando el proyecto. Por tanto, obviamente, el Parlamento prácticamente no sesionó el 30 de junio hasta ahora, más que los que estamos en la comisión, que estamos con sesiones eternas. Pero no, hoy no está detenido porque haya un motivo político de no avanzar en el tratamiento. Hay una pregunta que te quería hacer, porque si bien los cuerpos se distorsionan, la imagen de mujer perfecta, de las presiones que tienen las mujeres, la angustia que es también de ir y no encontrar tu talle, lo que distorsiona la autopercepción y el tema de salud mental que lo habías un poco establecido, creo que esto también habla de no solo que no al talle único, no a los diferentes precios en los diferentes talles, ¿no? Porque eso también puede ser una cuestión de mercado, también. De que te traten dignamente cuando vas a buscar, que también hasta quizás donde vos te vas a probar, los vestidores tengan un tamaño también ajustable a todos los cuerpos. Pero había leído algunas entrevistas, una hoy le hizo Checho a Vicky Rispa, pero en las anteriores yo veía como que había pequeños matices entre las posiciones de ambas, porque para Vicky el tema de género pesa, el tema de que a las mujeres le cuesta más y es un tema más fuerte, y vos decías que bueno, que si bien afecta a las mujeres, afecta a todas las personas, y había como una distinción en ese lugar. ¿Te parece que afecta más a las mujeres este tema de los talles? Afecta por factores culturales mucho más a las mujeres, sí, no tenemos matices ahí. Lo que sí, nosotros puede ser que planteemos a veces los énfasis de forma distinta, porque bueno, mi rol es ser parlamentaria y el rol de Vicky es ser activista. Claro. ¿Tú representas a toda la población o también, o a quienes te votaron? pero no tenemos matices en esto. Yo creo que la cuarta ola feminista en todo lo que tuvo que ver con la agenda de ampliación de derechos tuvo un rol muy importante, y también en cómo fueron cambiando algunas costumbres en la vida de las personas y cómo hoy podemos tener conversaciones sociales sobre estos temas que nos permiten decir, bueno, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo de la gente? ¿Qué es lo que pasa con las representaciones? ¿Qué es lo que está pasando con la salud mental? ¿Por qué está mal discriminar? ¿Por qué está mal ser violento? Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con violencia estética, que se sufre mucho más cuando sos mujer, pero también es cierto que los varones, en esta construcción de esta masculinidad, tampoco se quejan. Porque cuando uno empieza a hablar de la ley de talles con los varones, sobre todo en esa etapa donde pegan el estirón, ¿no? Y pasás de calzar 38 a calzar 44 de repente en un verano. Y tenés vergüenza de tu cuerpo y no conseguís remera, y eso los varones no lo cuentan, porque socialmente es mucho más condenable que los varones se quejen de estas cuestiones, ¿no? Hay factores culturales y estas discusiones sobre ley de talles que para mí tienen que ver con otras cosas, no solo con regular las prendas, nos permiten también poder hablar de esto y, por ejemplo, relevar que para los varones en un 93% es importante tener ley de talles. Claro. Aunque no esté en la agenda como para del las cuerpo. mujeres. Dejando claro negro sobre blanco, la ley implica dos grandes objetivos. Primero, realizar un estudio antropométrico de la población para que se sepa cuántos XL, cuántos XXL, cuántos... ¿Cuáles son las medias, además? Claro, ¿cómo son las corporalidades en el país? ¿Qué es un S, qué es un M? Exacto. ¿No? Bueno, ese es el segundo paso, que es una coherencia entre los talles. Sí, ¿no? La construcción, en base a esos datos, la construcción de una tabla nacional. Esto se hace mucho, por ejemplo, en la Unión Europea se actualiza cada 10 años más o menos, eso se procesa, porque también es cierto que las corporalidades van por factores climáticos, por factores geográficos, por factores de alimentación, sociales, va mutando el cuerpo Ahora, de las personas. Te pregunto esto y ya tenemos que cerrar porque si no me van a matar, pero acá se da
hay otra biblioteca, que son aquellos que dicen, pero ¿cómo? ¿La ley me va a obligar a mí, empresario, a venderle a personas que a mí no me interesa venderle o no me resulta redituable? ¿Por qué tengo que gastar más y venderle a... Digamos, hay quienes entienden que esto es como el boliche, que la casa se reserva el derecho de admisión. ¿Por qué me tienen que obligar a vender tales talles? ¿Me seguís? Sí, te entiendo. Y te consta, de hecho. Sí, me consta que está esta ese es otra un biblioteca. discurso. ¿Qué se le contesta a quienes Es piensan un discurso así? que además hace una interpretación muy sesgada de lo que dice, por ejemplo, el primer artículo de la ley, porque no obliga a tener todos los colores, todos los modelos, todos los talles, sino que la oferta Se sea... amplíe. No, y se amplíe y sea en base a la tabla nacional de talles uruguaya. Bien. ¿Tá? Eso es lo que dice el primer artículo de la ley. Esta interpretación de que hay que traer del talle 32 al 54 de zapato es una interpretación muy forzada que Bien. en realidad tampoco tiene mucho sustento. Porque no lo dice la ley. Pero además hay otra cosa que es esto de, y si a mí no me es redituable, bueno, y de retail releva, por ejemplo, que en el caso de lo que es, ¿qué pasa cuando las personas no acceden a un talle? Casi un 40% de las personas migran a la compra web. Hay una parte de esas personas que compran en la web en Uruguay porque no quieren ir a un vestidor, porque no quieren ir a una tienda, porque no quieren probarse y ser maltratadas muchas veces o reforzar esa violencia que se sufre cuando uno consigue talle. Y mucha de esa gente compra en el exterior. Y en el caso de los sectores medios y altos, trepa como el 58%. Es decir, el comercio uruguayo se está Claro. perdiendo una oportunidad Claro, sin duda. porque no hay un estudio No. de cómo se Calvin comporta hoy Klein el y Ralph mercado Lauren relevante. hicieron esto, las Barbies hicieron muñecas más grandes y estas marcas internacionales Exacto. también saben que hay un nicho de mercado y se jugaron Y la a industria eso. uruguaya se está perdiendo una oportunidad. Sí, claro, totalmente. Bien, Betiana Díaz, diputada del MPP Frente Amplio, gracias por venir a esta charla en Buscadores. Muchas gracias, un gusto estar A acá con las ustedes.